Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del 26 de febrero del 2026. Veremos aquí el nuevo orden mundial comunista que se está gestando y todo impulsado por una falsa derecha pro valores. ¿Qué es esa derecha que quiere acabar con el viejo orden occidental y cristiano? Veremos los dos imperios que se están gestando, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, pero es el eje Rusia-China con dos apéndices, Irán y Norcorea, pero son dos bloques de un falso orden con valores fuera de las virtudes cristianas. Y concluiremos de que será un mundo autócrata, el fin de la democracia, como dice Nuestra Señora de Lourdes, el fin de la era de la técnica, pasaremos a la era de la fe. Pero en todo caso se querrá imponer el mundo de la técnica, pero con signo comunista. Y por otro lado, veremos que Petro está preparando ya la perpetuación en el poder, pero será para un gobierno pro-ELN. Mientras tanto, la derecha está desarticulada en Colombia, dividida, y el juicio político que debió haber salido como sentencia hace mucho tiempo está enteramente parado, por lo tanto esperando la destitución de ese ilegítimo gobierno. Bienvenidos a esta emisión, esperando que sea de su interés y para que, si a usted le gusta, pues usted lo promueva ante sus amigos, lo comparta, dele un me gusta y suscríbase. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Esta semana ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se han ido decidiendo y definiendo todas las perspectivas que hasta ahora para Cruzada eran hipótesis, pero hipótesis muy cabibles de un nuevo orden mundial, pero no es el orden de Davos de la Agenda 2030. Aquí es otro orden, otra paradigma que se está estableciendo, y esta vez hasta con la ayuda de Donald Trump. Será el nuevo orden mundial comunista. Y han venido toda una serie de cataratas, una serie de noticias que muestran a una Europa humillada por Trump y a una Ucrania doblegada por Trump, por los Estados Unidos. Recientemente Macron, el presidente de Francia, visita a Trump y fue realmente humillado en todo el protocolo. El protocolo fue medido para dejar a Macron como un perrito faldero, sin importancia, como quien dice, viene, aquí lo tratamos muy bien, pero póngase en su lugar. No queremos, no consiguió nada de parte de Trump, y el propio Trump le dijo, yo no creo que se puedan llevar tropas europeas a Ucrania. Es decir, fue un verdadero fracaso. Parecía haber prevalecido la diplomacia europea, pero no fue así. En una reacción, esa reacción de Trump, alguien diría que es una reacción pro valores, por la derecha, por la preservación del mundo occidental, pero no es así, estimado amigo. Tal vez uno que otro pueda tener mucho entusiasmo con Trump, y la verdad es que Centro Cultural Cruzada ha manifestado y ha aplaudido todas las acciones que él ha hecho contra la cultura woke, la cultura de la ideología de género, del homosexualismo, contra el aborto, las campañas pro vida, y eso sí lo aplaudimos. Pero ojo, eso puede ser hasta en cierto sentido un pretexto de falsos valores que comienzan a querer sugerirse para ese nuevo mundo, que no es exactamente los valores de las virtudes cristianas del orden occidental y cristiano. Por lo tanto, aquí vamos a analizar un poquito qué es lo cuáles son las características de ese doble imperio, esa era de dos imperios en la que ya muere Europa. Europa va a quedar enteramente finlandizada, entregada por Trump a las manos de Putin,
y Putin ciertamente abrirá nuevamente las llaves del petróleo, facilitará económicamente ciertas cosas, pero Europa pasará a depender de Putin y de las intimidaciones de Putin. Es decir, que esa esfera que quiere Putin de la cultura greco-rusa, greco-cismática, ortodoxa rusa, o el antiguo imperio mesiánico de la Rus. Es más, ellos quieren ya imponer un imperio euroasiático de grande envergadura. ¿Y cómo queda la cosa con China? Pues es muy fácil. En este momento, aparentemente, China y Rusia están disputando, pero no es así. Toda la tecnología del armamento militar de China, de Rusia, viene de China. Los semiconductores y muchas cosas que son de alta tecnología. Además, es la salvación económica para Rusia en este momento porque le está suministrando el petróleo que Europa canceló. De esa manera hay una alianza entre China y Rusia y también de Norcorea, que es la que le está abasteciendo de todas las municiones para esa guerra inclemente que ya lleva 1 millón de personas. 1 millón de personas muertas, pero no fue por culpa de Ucrania. La culpa ahí, el agresor fue Rusia. Rusia quiere invadir, invadió y él fue el culpable. Ucrania está en una situación de legítima defensa y Europa está también. Alguien dirá, Luis Fernando, es que Europa ha estado muy corrompido en materia de valores. Sí, es verdad, pero es primero, ¿cuáles son aquellos que van a hacer la corrección de esa Europa corrompida que hoy en día la falsa derecha tanto alega? ¿Será que es Rusia? Si Rusia es mucho más corrompido que Europa. Rusia tiene el mayor porcentaje per cápita de abortos, tiene una población per cápita de homosexuales gigantesca que la gente no sabe. ¿No? Después, no hay libertad religiosa en Rusia. Allá la Iglesia Católica es prohibida. Allá existe una falsa religión, que es la religión ortodoxa, que es la que se quiere imponer a través de toda esta asesoría filosófica de Dugin para todo el mundo y poder invadir a Roma de manera tal a que Roma pase a ser simplemente un museo religioso, una vieja iglesia, pero que no tendrá mayores perspectivas en este nuevo mundo de esos dos imperios. Estados Unidos con sus falsos valores, que no es la civilización occidental, son valores subjetivos que no parten de las virtudes cristianas y de la inspiración de la verdadera iglesia bimilenaria. Y por otro lado, el bloque comunista que prevalecerá y que habrá una grande guerra y confrontación entre Estados Unidos, el país de los valores, contra el bloque comunista que sería Rusia, China, etcétera. Esas son las perspectivas que ya van quedando claras para nosotros en esta semana con todo lo que aconteció y cómo se van definiendo las cosas. Es evidente que Estados Unidos, Trump y Rusia se están partiendo el mundo. Al final, no sé quién prevalecerá entre el bloque comunista, si China o Rusia. Al final habrá guerras circunstanciales, pero es lo mismo. Es el nuevo orden mundial comunista. Ahora, ¿será el fin de la OTAN? Posiblemente sí, porque ya Europa va a quedar resignada a una situación doblegada y por lo tanto quizás Polonia vaya a querer mantenerse en una posición firme y militar frente al temor de Rusia, pero todo eso puede ser que con el tiempo se vaya minando, porque sé que el gobierno polaco, junto con el gobierno de Richard Orbán y varios otros gobiernos, como el que se sugiere ya con la AfD en Alemania, ya van siendo a favor de Rusia. Ojo, eso significa una división de la OTAN y una distancia de Estados Unidos de la OTAN sería la muerte de la OTAN en un futuro en la que Europa quedará sola y dependiendo de Rusia.
Entonces, claro, ya Estados Unidos se va distanciando de todos los aliados europeos y aún así forzó en la ONU una resolución por la cual la ONU quedó obligada a no declarar de que Rusia era el agresor. Es decir, usted ve que son manipulaciones. A partir de ahí va a quedar claro, falsamente claro, de que el agresor era Ucrania y que por lo tanto se estaba haciendo justicia frente a ese dictador, entre comillas, que según Trump es Zelensky, y con eso era necesario acabar con esa dictadura con elecciones libres. Claro que él no habla del dictador Putin, que es un verdadero dictador porque él mató, envenenó, encarceló a los opositores y aún así en el momento de las elecciones hubo un auténtico fraude de manera tal a que él prevaleció. Para Trump, él no es un dictador, el dictador es Zelensky. Ustedes vean cómo hay una manipulación que falta a la verdad. Trump está faltando a la verdad y Trump está haciendo un gran servicio al comunismo en nombre de la derecha, en nombre del anticomunismo. Lo vemos aquí hablando mal de Maduro y hablando mal de Petro. Vamos a ver hasta qué punto él va a tumbar a Maduro o va a impedir que Petro prevalezca en el poder en las elecciones del 2026. Ahí va a decir que son elecciones libres, que no se mete, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a concluir este punto sobre el nuevo orden mundial comunista. Es evidente que la visión que ha tenido cruzada y que ha venido perfilando en nuestros videos se está haciendo evidente. ¿Y cuál es esta? Que la influencia de la doctrina de la Iglesia de nuestro Divino Redentor va a quedar apartada totalmente y en su lugar van a venir los falsos valores subjetivos que los Estados Unidos van a imponer y por otro lado en pugna con el ateísmo comunista. Roma, simbólicamente hablando, sería rodeada por Rusia y por Irán, porque el Islam está acabando con la vieja Europa católica y por otro lado Rusia con todo su mesianismo, Iglesia Ortodoxa rusa, quiere reemplazar a Roma por la Iglesia cismática rusa. Será un mundo autócrata y el fin de la democracia. Se acabará el derecho internacional porque se transformará en una simple figura con recursos para una violación sistemática. Y en la geopolítica morirá la civilización cristiana y el papado pasará a ser un museo del pasado y una figura, el vicario de Cristo, más o menos como hoy es el Dalai Lama. Y bueno, y la influencia que tiene la Iglesia, alguien objetará, sobre las almas, el cuidado de las almas, el gobierno espiritual por medio de las conciencias. Bueno, ese es el talón de Aquiles de la revolución anticristiana, porque siempre la Iglesia, como madre maestra, nos lleva al cielo y nos enseña la verdad, y por lo tanto, ese punto el demonio nunca lo va a poder acabar ni disminuir, precisamente porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces lo que pueden hacer es simplemente sustentar una crisis en la Iglesia para esconder esa verdad y de manera tal a que las conciencias sean manipuladas dentro de la Iglesia. Y en ese sentido, pues yo creo que de esa manera, manipulando las conciencias, la Iglesia puede perder la fe, las naciones pueden perder la fe poco a poco en la desesperanza y la Iglesia puede transformarse en una verdadera minoría, ¿cierto?, en todo el mundo. Bueno, y acá, y entonces, ¿qué pasaría si prevalecen las conciencias bajo la inspiración de santos prelados como los hay, de manera tal a que se pueda mantener y prevalecer el verdadero orden?
Bueno, ¿y cuál es el verdadero orden? El orden occidental y cristiano, nacido del depósito de la fe, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que el doctor Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución lo define como la restauración del orden, y él entiende restauración del orden, la paz de Cristo en el reino de Cristo, la civilización cristiana, austera, jerárquica, fundamentalmente sacral, antigualitaria y antiliberal. Puede ser que por el conjunto de las que Dios en un momento quiera, a través de la Santísima Virgen, dar gracias al mundo, que sea una verdadera conversión, como lo profetizó Nuestra Señora en Fátima. Cierto, por un lado una iglesia que está, sí, implosionada por la actual crisis y que nos está resumiendo a pequeños grupos, pero que al final puede ser que la iglesia vuelva con unas gracias enormes a prevalecer y a haber una grande conversión, de manera tal a que Rusia, prevaleciendo en el mundo, se puede dar la profecía de la Virgen de Fátima. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, pero por otro, acuérdense que Dios siempre sustentará a la iglesia y nos protegerá. De pronto es el momento de grandes gracias que están por venir. Yo quiero darles a ustedes solamente como un bocado muy bueno, son partes de las profecías de Nuestra Señora de Lourdes en 1858 a Santa Bernadette Soubirous, y ella habla de esa grande crisis que va a haber en la que el imperio del Islam querrá acabar con Roma y que habrá un grande conflicto entre dos bloques que tiene mucha lógica con lo que está pasando. Yo voy a leer aquí porque me parece muy importante. La Santísima Virgen me ha dicho que a finales del siglo XX llegará también el fin de la era de las ciencias, es decir, la tecnología. Una nueva era de fe comenzará sobre toda la tierra. Se comprobará que es Dios quien ha creado el mundo y al hombre. Será el principio del fin de la ciencia, de la tecnología, en la que los hombres dejarán de creer. Usted ve que va a haber una pérdida de la fe. Millones de hombres se volverán de nuevo hacia Cristo y el poder de la iglesia será mayor que nunca. La razón por la que muchos hombres se apartarán de los científicos será la actitud arrogante de los doctores que trabajan en la realización de una criatura producto de un cruce entre un hombre y un animal. Usted ve que Nuestra Señora de Lourdes hablaba aquí del transhumanismo y de todas estas transformaciones genéticas a las que se está queriendo manipular la naturaleza humana. Los hombres sentirán en lo más hondo de su corazón que esto es algo injustificable. En un primer tiempo no se sabrá impedir la creación de estos monstruos. Es decir, ella dice que van a venir esos monstruos fruto de la tecnología moderna. Y no será que será una era de monstruos, transgenerismos, transhumanismos y robots, inteligencia artificial. Un mundo enteramente loco. Pero los científicos serán finalmente cazados como una jauría de lobos. Entonces aquí entra una cuestión del castigo que Nuestra Señora de Fátima previó, pero con matices nuevos que ya se están perfilando. Ojo, que esta es la parte más importante. En las vísperas del año 2000, en la historia siempre se ve el año 2000 o el segundo milenio, siempre redondeando los tiempos. Se asistirá a un choque entre los adeptos de Mahoma y las naciones cristianas, es decir, va a haber una gran guerra. Tendrá lugar una horrible guerra en la que perderán la vida 5.650.451 soldados y una bomba muy destructiva será lanzada sobre una ciudad de Persia. Persia es Irán. Pero al final vencerá el signo de la cruz y todos los musulmanes se convertirán al cristianismo. Aquí entonces habla una conversión futura del Islam. Seguirá un siglo de paz y de bienestar, pues todas las naciones depondrán las armas. Seguirá una gran riqueza, pues el Señor derramará su bendición sobre los creyentes.
En toda la iglesia no quedará ni una familia que vive en la pobreza y que sufra hambre. A un hombre de cada 10, Dios le dará el poder de curar enfermedades de las que piden ayuda. Después de estos milagros se escucharán los gritos de júbilo de un gran número de personas. El siglo XXI será denominado la segunda edad de oro de la humanidad. Y ahora vamos, para concluir, a hablar sobre Colombia. Petro prepara la perpetuación en el poder bajo el signo del gobierno del ELN. Hace una semana todas las ciudades colombianas amanecieron con la bandera del ELN flameando con insolencia en la presencia del público impotente viendo esa situación. Esas banderas tenían una leyenda: Viva Petro 2026-2030 ELN, es decir, será el gobierno de la subversión comunista. ¿Qué hará Trump? ¿Qué haremos nosotros? ¿Reaccionaremos a tiempo? Mientras tanto vemos a Benedetti que se pasea con un verdadero poder detrás del poder, ostentando ahora el cargo de ministro de Interior como un verdadero emperador. Mientras tanto, el juicio político que debió haber hecho fruto de ese juicio político, una sentencia de destitución del gobierno ilegítimo de Petro, hasta ahora nada. El delito por la violación de topes electorales queda hasta ahora impune, a pesar de que se van acumulando nuevas evidencias de millones de dineros que llegaron a las arcas de Petro para las elecciones del 2022. Ahora se habla de nuevas revelaciones sobre los millonarios aportes de un alias Pitufo, un narcotraficante. Entonces, sectores de la reacción de la derecha, por otro lado, comienzan a dividirse y a pelear unos contra otros, argumentando cada uno diversos recursos para oponerse al régimen. La oposición política no hace otra cosa que legitimar la permanencia en el poder de un gobierno ilegítimo como el de Petro. Y dicen: déjenlo gobernar, políticamente correcto, debemos ser así. ¿Y qué pasa con la persecución de Uribe? Eso yo pienso que más bien lo está prestigiando a él, y él se erigirá como el líder de la oposición. Yo no diría de derecha, porque él no es de derecha, porque él hasta ahora ha sustentado el gobierno de Petro. Hay una componenda política. Él va a mantener una posición políticamente correcta, saboteando el juicio político y garantizando el liderazgo político de una falsa oposición que le granjeará muchos dividendos en votos en el Congreso. Es decir, el Centro Democrático, el doctor Uribe, están calculando tener grande votación mayoritaria para el 2026, sin importarle que el país quede en manos del ELN